Permanentemente nos llegan de todo el mundo noticias sobre protestas sociales, sobre manifestaciones, sobre represiones a estas manifestaciones. Y cuando uno comienza a analizar lo que tienen estas manifestaciones, cuál es el denominador común que tienen muchas de estas protestas sociales, nos damos cuenta que tienen en común que reivindican derechos. Derechos que estas personas quienes se están manifestando señalan que les son negados o que les son insuficientemente concretados. O incluso pueden ser protestas sociales con mucha indignación porque ya se concretó la violación de derechos a una persona. Otra cuestión que pueden tener en común estas manifestaciones es que en muchas ocasiones hay terceras personas que están por fuera de estas manifestaciones que señalan sentirse violentadas en sus derechos. Señalan que estas protestas sociales le están obstaculizando el tránsito, por ejemplo, cuando hablamos que la expresión de esta protesta social es una marcha. Y esto es habitual en toda sociedad y a lo largo de la historia. Permanentemente hay protestas sociales, hay manifestaciones y por consecuentemente también puede existir colisión de derechos, los derechos de unas personas que chocan con los derechos de otras personas. Por lo tanto, la aspiración no es que desaparezcan los conflictos sociales, porque eso es imposible. En toda sociedad permanentemente van a existir y van a surgir conflictos sociales, van a surgir las necesidades de que exista una protesta social, de que exista una manifestación, pero sí podría ser nuestra aspiración que los estados tengan mejores herramientas para abordar estos conflictos con mayores estándares de protección de derechos humanos. Y cuando hablamos de derechos o manifestaciones de derechos de personas LGTBIQ+, estamos ante objeciones que pueden ser comunes a otro tipo de protestas sociales, pero también hay particularidades en la oposición de estas marchas. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ante esto? ¿Cuál es la respuesta que tiene que dar el Estado? ¿Estamos ante una colisión de derechos? O incluso en el caso de Hernandarias, en el cual hubo manifestantes que fueron agredidos por particulares. Entonces, ¿qué decimos ante esto? ¿Cuál es la respuesta que tiene que dar el Estado ante esto? ¿Estamos en realidad ante una responsabilidad del Estado siendo que fueron particulares? Entonces, le quiero dar la bienvenida a este módulo. Mi nombre es Julia Cabello, yo soy defensora de derechos humanos y la idea es que al finalizar estos breves minutos y también con los materiales de apoyo que les voy dejando, puedan contar con mayores elementos para que puedan tener una herramienta más a ese amplio abanico de protección y puedan alcanzar un disfrute más pleno de los derechos y de los aspectos personalísimos del transitar por el mundo. Pero ojalá que también puedan tener esto como una bandera de lucha que les ayude a superar la propia realidad concreta. Entonces tenemos, ¿qué es el derecho a la manifestación y a la protesta social? A efectos de este módulo vamos a equiparar los conceptos de manifestación con el de protesta social. Es el ejercicio conjunto del derecho a la reunión, porque cuando nos estamos manifestando, lo estamos haciendo sobre ideas comunes de un colectivo. Entra también la libertad de expresión, porque cuando nos manifestamos y realizamos alguna protesta, estamos expresando alguna opinión. También entra el derecho a la participación política, porque buscamos incidir en una autoridad pública y también estamos ante la defensa de derechos humanos. Por lo tanto, es el ejercicio conjunto del derecho a la reunión, del derecho a la libertad de expresión, del derecho a la participación política y del derecho a defender derechos. Por lo tanto, como dicen los organismos internacionales de protección de derechos humanos, lejos de ser una provocación a la violencia, como tantas veces quieren instalarnos, las protestas sociales son síntomas y características de una democracia sana, de una democracia pluralista y que merecen su máxima protección. Pero además de esto, también el derecho a la manifestación y el derecho a la protesta social concreta otro derecho de esa persona que está afuera, de esa persona que ve esa manifestación, que percibe, que escucha, porque como estábamos diciendo, forma parte también de la libertad de expresión. Sea que esta tercera persona le guste, aplauda, critica, esté o no de acuerdo con esa protesta o con esa manifestación social, lo cierto y lo concreto es que se está garantizando su derecho a la información sobre lo que está pasando en su país, sobre la conducta del Estado, sobre la situación específica de un grupo determinado.
Por lo tanto, el derecho a la protesta social supera la concreción del derecho de las propias personas que se están manifestando. Y una cuestión súper importante también de manejar es que la protesta social es un vehículo para la concreción de otros derechos. La propia historia de reconocimiento de los derechos humanos es la historia de miles de protestas sociales, de millones de personas que se han manifestado para la concreción del derecho. Incluso tenemos derechos como el derecho al voto, derechos de las mujeres, los derechos laborales, los derechos indígenas, tantos derechos que han sido impulsados y empujados por la protesta social. Entonces tenemos que ver cuál es la protección del ordenamiento jurídico respecto a este derecho. Y ahí tenemos que el ordenamiento jurídico de cada país está conformado por toda la normativa interna, pero también por la normativa internacional. Esa normativa internacional que Paraguay ratificó en tratados es tan obligatoria como cualquier normativa interna. Entonces, cuando hablamos del marco normativo en función al derecho a la protesta social, podemos decir que es profundo y que es rico, pero la reprobación y la represión están tan arraigadas en nuestra sociedad que pareciera ser casi una novedad que hablemos de la protesta social como un derecho. Pero sin embargo, la Constitución es clara. La Constitución señala que todas las personas tienen derecho a reunirse y a manifestarse libremente, con fines lícitos, pacíficamente, sin armas y sin necesidad de ningún tipo de permiso. Y esto es importante decir, no se necesita un permiso, ninguna autoridad para poder realizar una protesta social. Máximo lo que se tiene que hacer es comunicar, pero no se necesita un permiso. Y si esto unimos a otros derechos constitucionales que ya habrán dado en otros módulos, como el de la libre expresión de la personalidad, por la cual cada persona puede construir su propia imagen e identidad como mejor le parezca, los artículos de no discriminación, de igualdad, de las garantías de la igualdad, tenemos que nuestra Constitución eligió el camino de protección de la diversidad, de protección de la diferencia, incluso del disenso y de prohibición de la discriminación. Y esto independientemente a lo que alguna autoridad públicamente tenga la audacia de decir. Lo cierto y lo concreto es que nuestra Constitución protege la diversidad y prohíbe la discriminación. Pero en el mundo jurídico muchas veces esto no es tan fácil de entender porque tenemos leyes, tenemos sentencias, tenemos ordenanzas de tantas ciudades que en este momento ya no sé cuántos suman, pero tantas ciudades que se declaran pro vida y pro familia, que en el fondo lo que intentan es disimuladamente o incluso no tan disimuladamente evidenciar una agenda antiderechos oponiéndose a los derechos de las personas LGTBIQ+, e incluso o entre otros puntos de una agenda antiderechos. Pero esta ordenanza y cualquier ley que contradiga la Constitución no debería de poder aplicarse. Se aplica, pero no debería de poder aplicarse. En el mundo de la teoría no debería de poder aplicarse, porque tenemos que entender que la Constitución son enunciados, lo mismo que los convenios de derechos humanos, son enunciados que para poder ser operativizados en la práctica necesitan leyes que sean reglamentarias. Por lo tanto, las leyes tienen que tener ese carácter, tienen que ser reglamentarias, tienen que ser operativas y no restringir los derechos y libertades que están enunciados en la Constitución. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta que tenemos un orden jurídico supranacional, es decir, que va más allá de nuestra propia normativa interna. Y ese orden jurídico supranacional implica que formamos parte de una comunidad internacional. Y sobre esto tenemos muchísimas cuestiones que decir. Yo les dejo materiales de apoyo para que puedan profundizar en este derecho, para que puedan profundizar en esa riqueza de lo que dice el derecho internacional de los derechos humanos, para que puedan leer y ojalá que les pueda interesar porque realmente es muy, muy interesante. Pero lo que tenemos que tener siempre claro es que el Estado siempre, pero siempre debe aplicar aquella norma y aquella ley que sea más protectora de las personas. Pero ¿qué pasa cuando hay una colisión de derechos? Porque la vida nos muestra que no todo es tan sencillo, que los derechos muchas veces no pueden coexistir o convivir armónicamente al mismo tiempo. Hay veces en que un derecho tiene que ser restringido para que otro derecho pueda ser ejercitado. Con el ejemplo que estábamos dando, por ejemplo, por el tema de la protesta social y las dificultades de tránsito de una persona. Eso es una clásica cuestión de colisión de derechos cuando hablamos de la protesta social. Está el derecho de las personas que quieren manifestarse y está el derecho de las personas que tienen que circular, que no lo pueden hacer quizás porque hay una marcha, como ejemplo les damos.
Y en este caso ya el sistema interamericano elaboró arduamente una serie de requisitos, de criterios que los estados deben obligatoriamente, y ojo, obligatoriamente, deben contemplar para poder dilucidar cuál es el derecho que tiene que ser restringido y cuál es el que tiene que ser permitido en un momento determinado de esa historia nacional. Sobre este tema de colisión de derechos también van a poder encontrar en los materiales de apoyo que les estoy dejando, pero haciéndoles un spoiler les quiero comentar que los estados tienen que ver el fin último que persigue el derecho en cuestión. Y cuando estamos hablando de la protesta social, estamos hablando de un derecho que es privilegiadamente protegido. ¿Por qué? Porque la restricción que eventualmente pueda hacer sobre otros derechos es de carácter temporal y es un derecho que también persigue la concreción de otros derechos. Por lo tanto, es muy potente la protección que se hace sobre la protesta social y sobre la manifestación. Tanto es así que la Comisión Interamericana señaló que la regla tiene que ser permitir las manifestaciones, permitir las protestas sociales, y la excepción tiene que ser el restringirlas. Entonces, a priori, los estados, cuando están ante una manifestación, tienen que suponer que esa manifestación es lícita y que las personas quienes se están manifestando no están buscando alterar el orden público, no están buscando ningún tipo de violencia, que es exactamente el ejercicio contrario que hacen muchos estados, entre ellos el nuestro, en que ya a priori piensan que todas las personas que se están manifestando quieren luego provocar la violencia, quieren alterar el orden y que los objetivos que están persiguiendo son ilícitos. Y no es así, es exactamente al revés, y es al revés porque lo que se busca es focalizar la atención en esas estrategias y herramientas de participación ciudadana, de participación política. Pero con esta excusa de la colisión de derechos, los estados restringen muchas veces las protestas sociales. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen a través de leyes, lo hacen violentando a las personas que se están manifestando, lo hacen criminalizando a las personas que se están manifestando, y por eso un caso emblemático es el caso de Hernandarias. El caso de Hernandarias es el ejemplo perfecto de todo lo que no se puede hacer. En ese caso, un intendente por una ordenanza pretendió prohibir una protesta, prohibir una manifestación social. Firmó una ordenanza respecto a eso que es absolutamente inconstitucional. Y en ese mismo momento en el que él firmaba esa ordenanza, también estaba violando el principio de igualdad, porque él no estaba prohibiendo todas las marchas, él estaba prohibiendo esa marcha en particular, esa marcha que estaba reivindicando derechos de personas LGTBIQ+. Entonces, si bien no puede restringir ningún tipo de marcha, él ahí estaba evidenciando esa intolerancia particular para con ese grupo. Pero además, él con esa firma, con esa ordenanza, lo que hizo fue promover la intolerancia, promover la discriminación y legitimarla. Hay seguramente muchas personas, habrá existido en ese momento, que habrán estado como con dudas de qué hacer y qué no hacer. Cuando tienen una autoridad que está legitimando justamente eso, por supuesto que les envalentona como para poder irse y agredir. Y además ahí el Estado tampoco protegió a las personas que se estaban manifestando de los ataques que estaban teniendo de parte de particulares, por más que muy bien sabían que esos ataques podían suceder. Por eso es que lo sucedió en Hernandarias, más allá que hayan sido particulares quienes hayan agredido a quienes se estaban manifestando, el Estado es absolutamente responsable de lo que pasó. Las personas manifestantes tendrían que tener el derecho y la libertad y poder manifestarse sin temor a ser violentadas o criminalizadas o que estén acusadas de que están violentando derechos de otras personas. Persistir en ese temor no solamente es gravoso para las personas quienes se están manifestando, sino para toda la sociedad y para otro grupo de personas que también pueden ver esto como una conducta disuasiva y que les permita a ellos desistir de algún tipo de protesta social. Pero entonces, ¿estamos ante una colisión de derechos cuando hablamos de una manifestación y las dificultades de tránsito? Y sí, estamos ante una colisión de derechos. Eso es real. Hay terceras personas que se están viendo obstaculizadas en el ejercicio de sus derechos. Pero para eso hay respuestas. Hay respuestas acorde a los derechos humanos para que el Estado pueda lograr esa convivencia armónica de los derechos, entendiendo que ese conflicto de derechos, esa colisión va a existir. Pero definitivamente no estamos ante una colisión de derechos cuando estamos ante personas que con argumentos pseudomoralistas pretenden obstaculizar las marchas, las reuniones y las manifestaciones de personas LGTBIQ+.
¿Por qué no estamos ante una colisión de derechos? Porque solamente uno es el que está en la mesa, el derecho a la protesta social. Enfrente no tenemos ningún tipo de derecho, porque la discriminación y la intolerancia no son derechos. Por lo tanto, el Estado no puede limitar una protesta social en función a esa intolerancia y discriminación que puedan tener las mismas personas que conforman el Estado o incluso personas particulares, por más mayoritaria que sea ese grupo, o mayoritario que sea. Pero acá ya pasamos con lo que es la libertad de expresión, lo que es la colisión de derechos, pero como personas defensoras de derechos humanos que somos, necesitamos protegernos. Tenemos que preguntarnos, ¿necesitamos protegernos? Sí, necesitamos protegernos. Porque si bien jurídicamente podemos tener muchísimas herramientas a nuestro favor, la realidad puede ser mucho más cruel de lo que alegremente el Estado se puede comprometer en papel. Y recordar siempre que cuando nos estamos manifestando, nos estamos constituyendo en personas defensoras de derechos humanos. Y las personas defensoras de derechos humanos podemos ser criminalizadas, podemos ser hostigadas, podemos ser amenazadas, podemos ser violentadas. Y cuando yo digo estas cosas, me parece que estoy desalentando a que las personas se constituyan en personas defensoras de derechos humanos. Y la verdad que no, porque si bien el camino puede ser sinuoso, vale siempre la pena transitarlo. Porque el fin que se persigue es tan lícito, busca tanta paz, busca tanta armonía. Realmente el camino puede tener evidentemente frustraciones, pero se puede conocer a personas maravillosas de por medio, que realmente vale la pena el transitarlo. Y estos cursos son un buen inicio de cómo comenzar a protegernos. Tenemos que conocer nuestros derechos, tenemos que dominar todas las herramientas que están a nuestro favor. Pero también hay otras herramientas que podemos utilizar. Si somos un grupo que vamos a seguir juntándonos, que vamos a seguir reuniéndonos, que sabemos perfectamente bien que hay otro grupo que se opone a nuestros derechos, que ya nos ha demostrado en la práctica que pueden llegar a recurrir a la violencia, más vale que como personas responsables que somos, como defensoras de derechos humanos, tenemos que protegernos. Tenemos que tener criterios para saber cuándo acudir a un lugar o cuándo no. Tenemos que tener una lectura acabada de eso. Tenemos que hacerle saber al Estado, por papel, vía nota, comprobable, de que estamos corriendo algún tipo de riesgo. Tenemos que saber quién va a filmar la marcha, tenemos que saber quién va a quitar la foto, tenemos que saber dónde ir si es que esa marcha se va a dispersar. Tenemos que saber a qué número telefónico llamar, quiénes conforman nuestra red de alianzas. Para todas estas cuestiones yo también les estoy dejando otro material de apoyo que es un manual de un plan de seguridad en realidad que fue elaborado por Frontline Defenders, que es una organización internacional focalizada en la protección de personas defensoras de derechos humanos. A mí me gusta mucho este material, hay muchos otros, ustedes pueden recurrir a otros, este es solamente un ejemplo que les estoy facilitando, que tiene muchos ejercicios y que si bien puede parecer medio largo, no todos los ejercicios se aplican en todos los contextos. Ustedes van a poder ir viendo cuáles de los ejercicios pueden aplicar, porque la idea es que puedan identificar los riesgos que están teniendo y puedan ver también las capacidades que tienen. La idea siempre es que puedan aumentar las capacidades y bajar las vulnerabilidades. Y este manual es muy bueno por eso, porque es muy lícito tener miedo, es muy legítimo que una persona tenga miedo a ser violentada. Entonces es bueno también como grupo que puedan realizar esto, porque cohesiona al grupo, son ejercicios buenos que ayudan a que nos podamos conocer más también. Entonces les aliento fuertemente a que puedan hacer. Y hay varias estrategias de protección que van a encontrar en ese manual. Yo en estos minutos no tengo tanto tiempo de desarrollar, pero les adelanto nada más que hay estrategias de aceptación en cómo uno llega a la comunidad, estrategias de disuasión, estrategias de protección justamente. Entonces les invito a que realmente puedan desarrollar los ejercicios de ese manual, porque hay algo que yo les aseguro y les aseguro que vamos a seguir manifestándonos, vamos a seguir realizando protestas sociales para la reivindicación de nuestros derechos, y es muy importante que sepamos que en nuestras manos está que generaciones futuras puedan ver esta parte de la historia como una lucha en la que pudimos conquistar los derechos. Gracias.